Existen gran cantidad de mares en todo el planeta Tierra, y todos ellos son importantes y seguramente a mucha gente le genera curiosidad, ya sea por su ubicación, su forma, su color, su nombre o los animales que habitan allí. El Mar Negro, que está entre Europa y Asia, es uno de los que despiertan dudas, sobre todo acerca de su color y su nombre. El Mar Negro está entre Asia y Europa, por lo que podemos decir que forma parte del supercontinente euroasiático o Eurasia, puesto que forma parte de los dos continentes mencionados. Concretamente, este mar se encuentra rodeado por 6 países, los cuales son Turquía, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia y Georgia. Este mar, que antiguamente se llamaba Ponto Euxino, aunque parece estar en medio de una zona totalmente terrestre, lejos de otros mares y de océanos, en realidad está conectado con el mar Mediterráneo, a través del estrecho del Bósforo en Turquía. Mide unos 600 kilómetros de norte a sur y unos 1175 kilómetros de este a oeste. Su superficie es de 436.400 kilómetros cuadrados. La profundidad máxima de este mar es de 2.245 metros y su capacidad o volumen es de 547.000 kilómetros cúbicos. No se sabe con exactitud el porqué de su nombre, que es el más actual, pues civilizaciones antiguas lo llamaron de otras formas. Pero entre las razones más reconocidas de por qué se llama con este nombre actualmente, encontramos que el Mar Negro se llama así porque su color es muy oscuro. De hecho, no se puede ver nada más allá de 100 metros de distancia. El motivo de que tenga este color tan oscuro y se llame así, se considera que es porque en el fondo hay cantidad de materia vegetal y lodo negro, que se han formado porque en estas aguas hay un alto contenido en sulfuro de hidrógeno. Además, este mar no tiene una tasa de sal elevada, al contrario que la sal que contiene el Mar Muerto, que sí es elevada y en el que es muy difícil la vida tanto animal como vegetal. En cambio, en el Mar Negro principalmente se puede encontrar fitoplancton, mejillones cebras, carpas comunes y gobios redondos, que son un tipo de peces. El Mar Negro tiene una gran importancia geoestratégica, es decir, que su posición geográfica tiene una gran utilidad estratégica para los humanos. Entre los usos más modernos de esta región podemos destacar los siguientes: puertos, comercio entre los países que lo rodean, navegación, turismo, pesca, exploración de hidrocarburos y perforaciones. Uso militar, es navegable, aunque por supuesto tiene características distintas que otros mares y que los océanos. Y es por ello que las embarcaciones que lo recorren necesitan prepararse para ello y pasar las revisiones necesarias para adaptarse a las características de este mar. Existe la navegación comercial y también la navegación turística, e incluso hay ferries en el Mar Negro, que van en poco tiempo de un puerto a otro, llevando turistas y ciudadanos de estas regiones. Es cierto que ha habido épocas a lo largo de la historia en las que este mar no era navegable, o bien porque todavía no se había formado del todo, o porque ha habido épocas de sequía en esta área geográfica, e incluso las aguas han estado heladas, impidiendo la navegación. ¿Y tú, por qué crees que se llama Mar Negro? Déjamelo saber en los comentarios. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao chao.